Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Indignación ante un programa de Radio Nacional de España titulado Desde el infierno, el pueblo judío propagador del culto a Satán. Mahmoud Abbas, quien ha abandonado la presidencia de la OLP, confirmó que visitará Irán, un país hermano. Israel juzgará al atacante de la Marcha del Orgullo Gay de Jerusalén. Y se sigue investigando al terrorista islámico que intentó atentar en el tren Thalys. Son las noticias que hemos preparado para hoy y aquí estará, como últimamente, me viene acompañando Raquel. Hola, Raquel. Hola Jordi. Por supuesto vamos a hablar de Matisyahu en el programa de hoy, pero lo haremos gracias a la entrevista que hemos realizado a Ángel Mas, presidente de ACON. O sea, que no crean que nos hemos olvidado de Matisyahu en este informativo. Así es, después de las noticias, después de las noticias, esa entrevista con el presidente de Acción y Comunicación Oriente Medio. Pero empezamos en España, porque diarios como Jerusalem Post o The Times of Israel han llamado la atención sobre el programa de Radio Nacional de España Desde el infierno, que ha dedicado uno de sus espacios a la supuesta relación del judaísmo con el satanismo. El programa emitido el pasado julio, fue emitido el pasado julio, pero hasta hace escasos días permanecía colgado en la página web de Radio Televisión Española, se titula El pueblo judío propagador del culto a Satán. De acuerdo con la descripción del programa en la página web de Radio Televisión Española, los fundadores judíos de la sociedad oculta introdujeron el culto a Lucifer en algunas organizaciones. La Federación de Comunidades Judías de España se ha puesto en contacto con la dirección de RTVE y las redes sociales personalidades como Igal Palmor, portavoz de la Agencia Judía y antiguo portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, ha reaccionado calificando de antisemita los contenidos del programa de radio. El programa, que se ha eliminado de la programación, incluía citas de Jacob Frank, que vivió en el siglo XVIII en Polonia y que fue excomulgado por su comunidad por sus interpretaciones cabalísticas heréticas. No, la semana pasada, Jordi, la Federación de Comunidades Judías de España ya estaba detrás de este programa y de su contenido. Fíjense en las hipnosis que aparece aún en la página web de Radio Televisión Española. No, el contenido en audio del programa ya no es accesible, pero sí está esto que les voy a leer. Los judíos fundadores y dirigentes ocultos de la masonería introdujeron en algunas organizaciones francmasónicas el culto a Lucifer. En la Cábala se manejan revelaciones que abren puertas prohibidas. Algunos cabalistas observan que se debe leer la Torá al revés, encontrándose misterios insondables. A través de las esferas del árbol, el hombre se puede convertir en el único. Al invertir las 72 combinaciones de letras, se están pronunciando conjuros satánicos. La parte sombría de la Sefirot nos conduce a túneles espantosos donde la oscuridad reina de forma inextinguible. Bueno, la semana pasada tuvimos oportunidad de oír parte de este programa que podemos calificar de satánicamente aburrido. ¿Cómo decirles? Un convenio de falsedades y de cosas tremendas que llevarían a la risa si no fuera porque es claramente una prueba de antisemitismo. Así que les seguiremos contando qué pasa con Desde el infierno, el pueblo judío propagador del culto a Satán. Bueno, vamos ya a Oriente Medio, Raquel. A pesar de las negativas de Irán, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que dimitió el pasado sábado de la presidencia de la Organización para la Liberación de Palestina, ha confirmado que visitará Teherán por primera vez desde 2012. En declaraciones durante una reunión con una delegación de periodistas polacos en Ramallah, Abbas afirmó: habrá una visita a Irán, pero no se ha fijado la fecha. Además señaló que Irán es un vecino, un país hermano. Nuestras relaciones no eran buenas, pero tenemos una embajada en Teherán y por lo tanto nos reconoce. Un funcionario de la Organización para la Liberación de Palestina, Ahmed Magdalani, había dicho a principios de este mes que Abbas visitaría la República Islámica en noviembre. La última vez que Abbas visitó Irán fue en 2012, cuando asistió a una conferencia de los países no alineados. Magdalani hizo el anuncio después de concluir su visita a Teherán, donde sostuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif. Ambos discutieron formas de impulsar las relaciones entre la Autoridad Palestina e Irán a raíz del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias mundiales.
una de las consecuencias positivas de este gran acuerdo, Jordi. En cuanto al abandono de Mahmoud Abbas de la presidencia de la OLP, los expertos se preguntan si se trata de un primer paso del presidente palestino para abandonar definitivamente la escena política o simplemente es una medida técnica y táctica como parte de las luchas internas por el poder. Lo que sí está claro es que Mahmoud Abbas, Abu Mazen y otros 9 miembros de la dirección de la principal organización palestina han presentado su dimisión. Pero atentos, porque según la agencia palestina Ma'an, los dirigentes que han dimitido podrían ser reelegidos, incluido Abu Mazen, Mahmoud Abbas. La palabra la tiene ahora el Consejo Nacional Palestino, cuya próxima reunión está prevista para el próximo 10 de septiembre. Quedan muy pocos días, según el dirigente Taiser Kaba. No se descarta incluso que este órgano vuelva a elegir, como les decíamos, como líder de la OLP a Mahmoud Abbas. Vamos ahora a Israel. Como les adelantábamos en titulares, se ha presentado ante el juzgado de distrito de Jerusalén una demanda penal contra Ishai Schliessel, quien apuñaló a un grupo de jóvenes que participaban en la marcha del orgullo gay en el centro de la ciudad el mes pasado. Schliessel es acusado de asesinato premeditado de Shira Banki, otros 6 intentos de asesinatos y heridas en circunstancias agravantes. Según el texto de la demanda, tan solo unos minutos antes del ataque, Schliessel fue expulsado del lugar por 2 policías que le impidieron acercarse a los participantes de la marcha. Durante la sesión judicial, Schliessel dijo: «Tenemos que detener la marcha del orgullo gay por la elevación del alma de Shira Banki. Estas marchas provocan graves castigos divinos sobre el pueblo de Israel». Según la acusación, ya después de su salida de prisión por el mismo delito, antes de la marcha del orgullo gay, el del 30 de julio pasado, Schliessel expresó en varias ocasiones, tanto en medios de comunicación como por medio de carteles y panfletos en sinagogas, en barrios ortodoxos de Jerusalén y Kiryat Sefer, su oposición a la realización del desfile por ser contrario a las leyes bíblicas. A pesar de que Ishai Schliessel se negó a contar con un abogado defensor, debido a que no reconoce la legitimidad del tribunal que lo juzga, el juez Ram Vinograd decidió no extender la prisión preventiva, según solicitó la Fiscalía, y nombrarle un abogado de oficio. En los próximos días se conocerá si esta prisión preventiva finalmente se extiende. Pero bueno, les recordamos lo que pasó aquel día, el 30 de julio de este año, en la marcha del orgullo gay en Jerusalén. Schliessel viajó desde la casa de sus padres en el Moshav Yad Binyamin y se dirigió a Jerusalén, con la decisión tomada de apuñalar participantes de la marcha. Compró un cuchillo de cocina con una hoja de 15 centímetros de ancho. Cuando llegó al lugar del desfile, intentó entrar por la calle Lincoln, en el centro de Jerusalén, pero 2 mujeres policías se lo impidieron y le indicaron que debía retirarse. Lo pronuncio fatal, Jordi. Schliessel volvió hacia atrás y se dirigió a la calle Washington, que está muy próxima a la calle Lincoln. Allí empuñó el cuchillo y comenzó a apuñalar a todos los jóvenes que logró alcanzar. Shira Banki fue su tercera víctima y después, como saben, siguió atacando hasta que un policía lo neutralizó. Pero bueno, lo interesante es que se juzgue este tipo de acciones y que se luche contra ellas, como están haciendo ahora los tribunales israelíes. Y para terminar, nos situamos en Europa. Los numerosos puntos desconocidos de la trayectoria reciente del atacante del tren entre Ámsterdam y París y sus posibles cómplices centran la atención de los investigadores, ante los que Ayub El-Kazani se presenta como una persona sin ánimo terrorista que solo quería robar para comer. El Kazani, interrogado en la subdirección antiterrorista en las afueras de París, negó en sus primeras declaraciones ante la policía los viajes a Siria que se sospecha hizo en los 2 últimos años y que le darían un perfil yihadista congruente con su ataque en el tren Thalys. La abogada que lo asistió al ser arrestado en Arras, en el norte de Francia, Sophie David, indicó que el Kazani dijo que no había viajado a Turquía y todavía menos a Siria, como han afirmado los servicios del antiterrorismo español. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, dijo que además de su paso por España hasta 2014, se sabe que residió en Bélgica en 2015, pero no hizo ninguna alusión a las informaciones filtradas por España de que vivió en Francia y de que viajó a Siria. La letrada precisó que el que fuera su cliente, ya no lo es, sí reconoció haber estado en varios países europeos en los últimos 6 meses, en concreto Francia, sin precisar dónde ni cuándo.
Austria, Andorra, Bélgica y Alemania. De acuerdo con esta versión, durante su estancia en Bruselas, afirma que era un sin techo que dormía en los parques de la capital belga, le robaron sus papeles y el uso fraudulento de esos documentos explicaría que los servicios secretos tuvieran indicios de que en mayo había viajado a Turquía, primera etapa para muchos yihadistas internacionales, para llegar a Siria. El Kazani también ha pretendido convencer a los agentes de que las armas que le requisaron, un fusil Kalashnikov con 9 cargadores llenos, una pistola automática y un cuchillo, se los encontró de forma fortuita en un parque cerca de la estación bruselense de Midi, donde subió al tren con la intención de cometer un atraco para comer. Bueno, una versión absolutamente increíble que no convence a nadie, tampoco a los 3 jóvenes estadounidenses, 2 de ellos militares, que junto a otros pasajeros redujeron al atacante en el tren. Stone, el militar herido de arma blanca en la cabeza y en la mano por el presunto terrorista cuando ambos forcejeaban, explicó que él y su amigo Alec Carlatos se abalanzaron sobre el atacante cuando lo vieron entrar en el vagón con un fusil en bandolera que se le encasquilló, afortunadamente. Tenía mucha munición, sus intenciones estaban claras, aseguró Escarlatos. Para los agentes de la subdirección antiterrorista, que tienen hasta el martes para interrogar a Al-Qassani antes de presentarlo ante el juez para su imputación, una de las primeras cuestiones es establecer qué hizo en los últimos meses, con quién estuvo y dónde. Francia, a instancias de la información que había recibido de España en febrero de 2014, lo fichó por su potencial riesgo terrorista para que se activara la alerta en caso de que se detectara su presencia en el país, un extremo que hasta ahora las autoridades francesas no han confirmado. Bueno, pues veremos si se esclarece este hecho. Y pasamos ahora a la agenda cultural. Una pequeñita pausa y vamos con esas noticias. Oye, Raquel, ¿me permites un inciso antes? Sí. Bueno, vamos a ver, en España parece que vamos camino de la Edad Media, ¿no? Con programas como este. Ya, bueno, como el de... ¿Dices el del satánico? El de Radio Nacional, sí, el satánico. Me Uh-huh. recuerda a la Edad Media. Y luego, por otra parte, esto de leer la Torá al revés, también me parece tan ridículo como esos discos que te decían que si lo ponías Beatles, al revés, ¿no? sí, o de Led Zeppelin, ¿no? Lo ponías al revés y había un mensaje satánico. Yo creo que si lo pones al revés, cualquier disco te puede parecer todo lo satánico que quieras. Y si lees, no sé cómo se puede leer la Torá al revés. Bueno, mira, eso ya sí que... los responsables del programa o sus defensores dicen que es un programa de ficción y que no hay que tomárselo en serio, pero bueno, lo que no es serio es que se permitan este tipo de programas con el título El pueblo judío propagador del culto a Satán. Por eso te digo lo de la Edad Media, Raquel, parece... Vamos, me recuerda a esas leyendas negras de la Edad Media. En fin, para ser, si es ficción, un poquito más de originalidad, Raquel, por favor, venga, chicos, exacto. Ánimo, un tema nuevo, divertido, algo que hagan, algo de LEM, ¿no? Sí, si es ficción. Muchos bueno, temas, ¿no? vamos a situarnos en la realidad para hablarles de que Sevilla, acogerá durante el mes de septiembre, se unirá al Día Europeo de la Cultura Judía, que se celebra el primer fin de semana de septiembre, pero irá más allá, porque los domingos 6, 13 y 20 se llevarán a cabo talleres, conferencias y actividades en el Centro de Interpretación de la Judería, gratuitos y abiertos al público hasta completar aforo. Se unen, como les decimos, a esta Jornada Europea de la Cultura Judía 2015, que mantiene el lema Tendiendo Puentes, un concepto que se refiere a 2 orillas que, unidas por un puente, conservan completamente su identidad y, sin embargo, a la vez son enriquecidas y sutilmente modificadas gracias a esta comunicación. ¿Y qué podemos hacer en Sevilla para celebrar este día tan importante? Bueno, pues el domingo 6 nos invitan, es una cortesía de la heladería La Fiorentina, a probar el helado sefardí Sefarad Ice, que es una creación artesanal exclusiva del maestro heladero Joaquín Liria, inspirándose en los ingredientes del abanico repostero que la cultura judía dejó en Sevilla. Así que miren lo que tiene el ice del Sefarad Ice. Miel, ajonjolí, matalaúva, manzana, canela, orejones de albaricoque, pasas, nueces o azahar. Light es el helado. Sí. Es muy light el helado. Bueno, pues la degustación gratuita será en la heladería Fiorentina, como les decimos, el 6 de septiembre, desde las 9 a las 10 de la noche. Tienen 1 hora para probarlo. De este helado ya hablamos el año pasado. Sí.
Tenemos que entrevistar al creador. A Joaquín Liria, maestro no puede tener un apellido más sevillano, más andaluz. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que no conozco la figura de este heladero, pero me da la sensación de que puede ser un tipo bien conocido. Sí, es un maestro heladero muy importante. Por eso, oye, pues sí estaría interesante, lo apuntamos, a ver vale. si a ver si lo logra, a ver si nos manda un litro del Sefarad Ice para que nos dé un coma un coma diabético. Bueno, el 27 de septiembre se llevará a cabo la ruta La Sevilla de los Levíes, las raíces de Sefarad, con visitas guiadas gratuitas realizadas por guías e intérpretes oficiales especializados por cortesía de Bisefarad y la Judería de Sevilla, a través de la nueva ruta temática de la Judería de Sevilla, diseñada con la nueva señalización específica creada por el Consorcio de Turismo de Sevilla y que aglutina los barrios de Santa Cruz y San Bartolomé. Como colofón a la ruta se incluye una visita al Centro de Interpretación de la Judería de Sevilla. Además, el jueves 24 de septiembre tendrá lugar la ponencia Al-Ándalus Sefarad, el saber como puente entre culturas, en el marco de la cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que correrá a cargo de Pepa Rull de Bi-Sefarad. Y recordarles que estas actividades han sido coordinadas por la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura Judía, el Consejo Europeo de Comunidades Judías, Bnei Brit Europa y la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad. Muy bien, todos dentro de estas jornadas europeas de la cultura judía en Europa, que se celebra, como saben, en toda Europa y en múltiples ciudades. Aquí en España también, todas. Vamos sacando información poco a poco, porque son tantas. Pero vamos, si tienen una judería cerca, les iremos contando. Seguro van a encontrar actividades. Eso en Sevilla. Eso en Sevilla. Y ahora vamos a hablar, recordarán que la portada de nuestra noticia de los lunes era el rostro de Natalie Portman. Y ya les hablábamos de que había hecho unas declaraciones comentando que había tenido una juventud un tanto salvaje, que nos reíamos un poco de lo que había hecho Natalie, que se había emborrachado alguna vez con sus amigos, pero ahora ha hecho otras declaraciones en el marco del estreno de su película Una historia de amor y oscuridad en Londres, que no son tan divertidas, están resultando muy polémicas, Jordi. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, Natalie ha dicho que cree que se le otorga una importancia excesiva al genocidio nazi, al holocausto, en la educación en las escuelas judías a las que ella ha asistido. Estas declaraciones las ha realizado al diario británico The Independent y comenta eso, que en su educación tuvo una importancia excesiva el holocausto. Mi experiencia durante la película, el rodaje de Una historia de amor y oscuridad, me ha hecho cuestionarme el lugar prioritario que le damos a esta tragedia en la educación. Esto aseguró la actriz, que por supuesto destaca que la muerte de 11 millones de personas tiene que ser recordada siempre desde el respeto. Dice que se replanteó este hecho en el año 2007 tras visitar un museo dedicado al genocidio de Ruanda. En 1994, cuando ocurrió esta barbaridad, yo aún estaba en clase. Solo nos hablaban del holocausto, jamás nos mencionaron Ruanda, se lamenta Portman. Creo que el foco, dice, debería estar en entender que el odio existe en todas las épocas y contra todo tipo de personas, y deberíamos usar ese conocimiento para tener más empatía con otros que han sufrido. Dice también que los judíos, que no está bien que los judíos piensen de forma paranoica que somos las únicas víctimas y que se debería evitar el alarmismo y la paranoia de que va a suceder otro holocausto. Bueno, creo que Natalie está generalizando un poco, por no decir más. También, recordarles que esta es la primera vez que Natalie Portman emite declaraciones polémicas. Por ejemplo, hace unos meses, cuando Netanyahu fue reelegido como primer ministro, pues ella comentó que estaba muy, muy disgustada. Creo que sus comentarios racistas son horribles. Estoy en contra de lo que representa, dijo. Y por el contrario, a pesar de estas declaraciones, que nos pueden gustar más o menos, pero que por supuesto también respetamos, lo que sí está claro es que la actriz está orgullosa de sus raíces, no oculta de dónde procede, y su reciente mudanza a París parece haber aumentado su sentimiento de pertenencia, como les comentábamos en una edición anterior a las noticias de los lunes. Dice que le pone nerviosa ser judía en un país como Francia, donde el antisemitismo parece estar en alza, pero no me preocupa más que si hubiera sido un hombre negro en este mismo país o un musulmán en cualquier otro. Así que a ver qué pasa con estas declaraciones de Natalie Portman, que seguro que siguen suscitando comentarios, Jordi.
Bueno, de todas maneras, a mí me parece que lo que dice Portman tampoco es simple. O sea, tiene un discurso bien articulado y una vez más demuestra que esta chica sabe lo que dice, no es más que una cara bonita. O sea, no son... Yo cuando me lo has traído me daba miedo. Digo, van a ser declaraciones así simples y facilonas. Me parece que tiene jugo, hay debate. Sí. Ya te digo, se cada puede uno se estar más o menos de posiciona en un acuerdo sitio, porque... pero no es una burrada, no es una tontería. No, Lo pero que darle dice, importancia al tiene estudio del Holocausto no significa que no se lo des al Claro, no, tampoco, estudio de otros genocidios, ¿no? Hay Que debate, hay debate. tampoco se pueden comparar. El Holocausto es incomparable. Pero bueno, si alguno tenía la duda todavía, que Portman no es solo una chica bonita, sino también pues una tipa que tiene juicio, ¿eh? Y no sé si tienes algo más. Te veo con Sí, un papel terminamos. Ahí. Vale. Terminamos porque un grupo de voluntarios está realizando una tarea que nos resulta encomiable, que es la de reparar el cementerio judío de Bayona, en Francia. El primer objetivo de estas personas es hacer inventario y restaurar las sepulturas de este poco conocido cementerio, que sin embargo es uno de los más antiguos de Europa. Fíjate, se extiende a lo largo de más de 2 hectáreas y cuenta con unas 3.000 tumbas de entre los siglos XVII y XIX. Ya ves. Esta ciudad del sudeste de Francia se convirtió en una plaza fuerte del comercio a partir del siglo XVI, cuando los judíos atravesaron los Pirineos huyendo de la Inquisición. Los judíos sefardíes expulsados de España y de Portugal fueron acogidos en Bayona en torno al 1525. Al principio fue una emigración discreta bajo la condición de nuevos cristianos. Esto es lo que ha recordado el responsable, el consejero científico del Museo Judío de Bruselas, que está implicado en esta obra, en esta labor de reparación del cementerio judío de Bayona. Los judíos, eran inhumados en el cementerio católico, pero durante el siglo XVII, gracias a las buenas relaciones entre las comunidades, el obispo de Bayona vendió un terreno para establecer este cementerio. Así que este cementerio que se está reparando y restaurando. Ay, obispo. Bueno, obispo de Bayona. Raquel, muchísimas gracias. Hasta mañana, Jordi. Hasta mañana.